nosotros tenemos que pensar que nuestro país es tan distinto, nuestra realidad es tan diferente, incluso en cada región tiene su propia, digamos, forma de actuar, su cultura, es decir, su forma de actuar, y por lo tanto, por ejemplo, hoy día tenemos una región de Ñuble, por ejemplo, Chillán Viejo. Chillán es una zona que se llena de la gente del campo, entonces, con una cultura muy distinta a lo que es la región. Los controles en mi experiencia, al menos yendo al Paraíso 3 veces a la semana, es que los controles que se hacen sanitarios, hay días que son muy estrictos y hay días que, o sea, es tanto a la presión por el taco que se empieza a armar que dejan pasar alguna cantidad porque si no es incontrolable. Entonces, o sea, de hecho, hoy día mismo en la carretera 68 era el taco que cruzaba el túnel, entonces tuvieron que abrir, dejar pasar, fluir una cantidad que no fue fiscalizada y posteriormente volver a cerrar para crear este embudo y empezar a fiscalizar uno a uno. Entonces, es difícil poder realizarlo y más fiscalización, controlar el aforo, no es tan fácil como sale en el papel en la realidad. Sobre todo porque usted hablaba de lo que pasó en Europa. Pero en Europa da la impresión, Rosita, que los números bajaron muchísimo durante el verano. Como que la pandemia estuvo más controlada. Entonces, el susto que tienen muchas personas es que el pic venga en marzo, abril, cuando podamos llegar a cifras que no podamos literalmente controlar. Hoy día quedan 181 camas críticas en nuestro país, Rosita. Bueno, efectivamente, nosotros tenemos que pensar que nuestro país es tan distinto, nuestra realidad es tan diferente, incluso en cada región tiene su propia, digamos, forma de actuar, su cultura, es decir, su forma de actuar, y por lo tanto, por ejemplo, hoy día tenemos una región de Ñuble, por ejemplo, Chillán Viejo. Chillán es una zona que se llena de la gente del campo, entonces, con una cultura muy distinta a lo que es la región metropolitana. Entonces, son zonas que indudablemente van a ir aumentando porque las personas piensan de una forma diferente, y eso es el punto que es lo que vuelvo a decir, que tenemos que meter en esta juguera y sacar de allí digamos, un modelo que se puede aplicar en las regiones, y cada región tendrá que evaluar esa situación. Sin embargo, vuelvo a insistir que es más relevante que pensemos en carácter de urgencia en el tema de la vacuna. La vacuna, el uso de la mascarilla y además la obediencia al toque de queda. ¿Por qué? Porque en Europa uno de los puntos más complejos fue cuando empezaron los embotellamientos. Y los embotellamientos tenían que ver con las fiestas que hacían los jóvenes en lugares, en casas, en departamentos en forma particular o en lugares cerrados. Y ellos eran los que empezaron de nuevo a transmitir para la segunda ola. Entonces aquí yo creo que con el toque de queda, si se obedece el toque de queda no significa que a las 10 de la noche la gente se encierra en su casa en grupos grandes, no, y se queda hasta el día siguiente, no. El toque de queda es para que desde ese momento la gente esté tranquila y no salga de su casa y no se junte en grupos grandes. Porque la gente en grupos grandes, ¿qué es lo que hace? Se siente potenciada, no pierde el miedo. En Chile se ha perdido el miedo a esto, porque esto es una peste, esto es prácticamente una peste, tenemos que mirar el pasado, es una peste y eso la gente lo ha perdido. Y cuando está en grupo, con mayor razón, son más osados, dicen yo no uso la mascarilla, ¿qué me importa? No importa que me lo pegue, si no me va a pasar nada, y todo es así. Sin embargo, cuando la persona está sola, vuelve al uso de la mascarilla, se siente con miedo, pero en los grupos masivos siempre se pierde el miedo. Por eso que aquí tiene que haber también estas determinaciones en este apoyo, digamos, a este trabajo. Tiene que haber otros científicos del área de la sociología, de otras áreas, pero que apliquen un modelo que podamos nosotros responder a esto, porque esto no va a terminar mañana. De hecho, vamos a usar la mascarilla por siempre. La mascarilla disminuye casi a cero la transmisión del COVID y obviamente manteniendo las distancias. Entonces, ese va a ser el elemento más importante. Que llegó para quedarse, definitivamente.
Rosita. De la limpieza de las calles. Claro. Nos hemos olvidado de la limpieza de las calles, nos hemos olvidado de promover la limpieza del hogar con paños húmedos, con cloro. Es decir, hay una serie digamos, de propuestas que también se tienen que aún mantener, y tal vez más comunicación de promoción y de prevención en los medios de comunicación. Yo creo que son tan potentes y que ahí está nuestro, digamos... Muchos han postulado que falta una campaña potente para volver a entender, como que quisimos bloquear todo lo que vivimos el año pasado y como dice usted, perdimos el miedo. Doctor, ¿cuándo podría ser o ya estamos en la segunda ola, como se ha denominado? Luego. La segunda ola, para nosotros la segunda ola creo que ya empezó, pero en estricto rigor nunca terminó la primera. Claro. Por lo menos en la quinta región, nuestro mejor momento tuvo 640 casos activos y eso fue finalmente a mediados de octubre. Y desde esa fecha hasta ahora hemos cuadruplicado la cantidad de casos activos. Así que en definitiva no podemos hablar de una segunda ola. De hecho, si tú quieres, Julia, hacer una comparación, podemos establecer que entre el 16 de diciembre con 800 casos activos y el 16 de enero con más de 2.400 se triplicaron los casos en un mes, que está marcado precisamente por una alta movilidad en el periodo del 8 de diciembre, una festividad donde un fin de semana muy largo donde gente fue a Valparaíso, más de 200.000 personas, y luego por las festividades en relación a Navidad y Año Nuevo. Y después de eso, como si no fuera suficiente el efecto que ya se preveía que eso podía generar, aparece el anuncio del permiso de vacaciones. Yo soy un poquito distinto a lo que plantea Rosa, donde Rosa nos dice que se podrían calcular los aforos, pero yo pienso cuál es el objeto de ir a una reunión, a una vacación, a un destino turístico en una comuna que está en fase 2, producto del empeoramiento de sus indicadores. No tiene lógica, no tiene ningún sentido común que alguien vaya de vacación a una comuna en fase 2. Entonces nosotros planteamos, si la comuna está en fase 2, no puede simplemente ser un destino turístico, pero cuando mejoren sus indicadores producto de estas medidas y esta comuna vuelva a estar en fase 3, ya puede ser elegible de nuevo. Y ahí es muy importante relacionar un concepto. Mucho se habla de la libertad, por ejemplo, de elegir un lugar a donde ir de vacaciones, pero la libertad del individuo termina cuando afecta la libertad de otros. Y si yo estoy llegando a una comuna que está saturada, que está afectada gravemente por la situación del COVID, no es un destino que los residentes puedan considerar que es adecuado para turistear. ¿Y qué es lo que hay que hacer? El Estado tiene que llegar con una potente ayuda económica a los sectores vulnerables de la sociedad, pero también a los sectores vulnerables del comercio que han vivido el peor año turístico de su historia, que es precisamente lo que ocurre en el sector gastronómico y hotelero. Yo les quería agradecer el contacto. Tengo que lamentablemente entrar a una actividad ahora que tenía comprometida, pero les agradezco el contacto. Concuerdo con muchos de los planteamientos y me da mucho gusto ver un legislador, porque en el fondo sé que también desde el Congreso, por ejemplo, había surgido la iniciativa de que este permiso estuviera vinculado a permisos PCR. Con un PCR negativo te dieran el permiso, pero entiendo que la ejecución de esa propuesta depende del Ministerio y no necesariamente de los diputados, pero los diputados nos están apoyando con algunas propuestas que tienen bastante de sentido común y mucho para ayudarnos a una región que tiene más del 90% de sus camas UCI utilizadas. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias a usted por haber estado este día viernes presente, y el llamado es, si usted va a ir a la región de Valparaíso, piénselo 2 veces, porque la situación realmente está complicada. Usted decía la libertad. Bueno, hay mucha gente que no puede elegir dónde ir de vacaciones, sino más bien donde lo pueden acoger en sus casas, donde puede llegar a la casa de un familiar. La situación es bien compleja.